La ciudad de Guadalajara despertaba bajo un cielo de nubes dispersas y luz dorada filtrándose entre los edificios del centro histórico. Las calles, todavía húmedas por la llovizna de la madrugada, reflejaban los anuncios de neón apagándose lentamente, mientras los primeros camiones de transporte público rugían por las avenidas llenas de baches. En la terminal de autobuses de Zapopan, un grupo de mujeres alemanas descendía con curiosidad y cierta aprensión, cargando mochilas enormes, cámaras colgando al cuello y el cansancio evidente después de un largo viaje. Entre ellas destacaba Julia, de cabello castaño y mirada inquisitiva, profesora de historia contemporánea en Berlín. Había organizado aquel viaje con 3 amigas: Clara, Lena, Janine y Sophie, con la intención de documentar aspectos sociales de México poco conocidos en Europa. Habían oído hablar de la ruta de migración, de la violencia en el norte, de los contrastes culturales. Pero jamás imaginaron que su investigación terminaría llevándolas al corazón de un cuartel federal. Esa mañana, mientras esperaban un taxi frente a la terminal, un vehículo oscuro con placas oficiales se detuvo frente a ellas. De su interior bajaron 2 hombres uniformados, altos, de complexión firme y con la piel oscura como el ébano. Su presencia irradiaba autoridad, pero lo que más llamó la atención de las mujeres fue la tranquila expresión en sus rostros. Julia los observó con respeto, aunque en su interior algo la sorprendía. Nunca había escuchado en Alemania historias sobre federales mexicanos negros. ¿Son ustedes las investigadoras?, preguntó el más alto, con un español pausado pero firme. Sí, respondió Julia buscando palabras en su español aprendido en la universidad. Somos de Alemania. Venimos por un proyecto documental sobre diversidad en México. Perfecto, dijo el federal, con una ligera sonrisa. Soy agente Morales. Él es mi compañero, Ramírez. Nos pidieron que las escoltáramos hasta el complejo en Magdalena. En ese momento, Clara intercambió una mirada con Sophie. Algo en el tono de Morales parecía amistoso, pero su presencia imponía. Subieron al vehículo y durante los primeros minutos reinó el silencio, roto solo por el sonido de la lluvia fina golpeando el parabrisas. Suscríbete al canal si te gustan estas historias reales inspiradas en la vida mexicana. Comenta desde qué parte del mundo estás viendo este video. Eso nos ayuda a seguir creando más contenido como este. El viaje hacia Magdalena fue una ventana al alma del occidente mexicano. Campos verdes húmedos, casas de adobe, niños en bicicleta saludando al paso y el aroma inconfundible del pan recién horneado desde las panaderías de barrio. En la parte trasera del vehículo, Julia observaba el paisaje con asombro, pero también trataba de entender lo que sentía. Había crecido escuchando una visión incompleta de México, un país dividido entre pobreza y violencia, entre colores y contradicciones. Sin embargo, en apenas una hora, había empezado a notar otra cosa, una calidez silenciosa, un ritmo ajeno al ruido del juicio extranjero. Morales condujo sin prisas, mientras Ramírez, el más callado, se limitaba a observar el camino. Su piel oscura contrastaba con el uniforme beige, pero su mirada era serena. Julia, intrigada, finalmente se atrevió a preguntar: ¿De dónde son ustedes? Digo, bueno, de México, claro, pero titubeó. Me parece poco común ver oficiales con... Morales sonrió, adivinando la incomodidad. Con este color, ¿verdad?, interrumpió sin molestia. Muchos piensan lo mismo, pero México tiene raíces africanas profundas, solo que no siempre se enseñan. ¿Africanas?, murmuró Clara, sorprendida. ¿En México? Ramírez, con voz grave, respondió sin apartar la vista del horizonte. Sí, mis abuelos eran de una comunidad afromexicana en la Costa Chica, en Guerrero,
Muchos no saben que aquí también llegaron africanos, desde hace siglos. Un silencio respetuoso se apoderó del vehículo. Para las alemanas, esa información era nueva, casi chocante. Habían preparado su investigación pensando en indígenas, mestizos y la herencia española, pero aquello abría otra realidad. Conforme el auto avanzaba, el relato de Morales se volvía más íntimo. Cuando entré a la Academia Federal, contó, había quienes se burlaban de mi piel. Decían que no representaba la imagen del mexicano promedio, pero aprendí a no preocuparme por eso. Mi padre siempre decía que lo que vale no es el color, sino el valor con que se enfrenta la vida. Julia lo escuchaba con atención. Había estudiado sobre racismo estructural, sobre el colonialismo y sus huellas, pero jamás había considerado esas capas de identidad dentro de México. En su mente, el país siempre había sido mestizo y moreno, pero no negro. Por momentos, se sintió incómoda consigo misma. El vehículo se detuvo finalmente frente a un pequeño complejo en las afueras de Magdalena. El sonido de los grillos y el olor a tierra mojada los envolvieron de inmediato. El complejo, más bien modesto, tenía un aire tranquilo, con muros color arena y un jardín donde un perro dormía bajo la lluvia ligera. Las alemanas fueron recibidas por el jefe regional, un hombre robusto, de bigote espeso y mirada franca. «Bienvenidas a Jalisco», dijo. «Morales me habló de ustedes. Aquí podrán observar nuestras operaciones y entrevistar al personal. Pero recuerden, este no es un lugar para turistas». «¿Sí? Por supuesto», respondió Julia, manteniendo una actitud respetuosa. Durante los primeros días en el complejo, las mujeres se sumergieron en la rutina de los federales, documentaban entrenamientos, entrevistas y escenas cotidianas, pero lo que más las impactaba no era la disciplina ni el riesgo del trabajo, sino la humanidad detrás de los uniformes. Morales cocinando frijoles para todos en una olla vieja. Ramírez ayudando a un niño local a arreglar su bicicleta. O los silencios al final del día, cuando la nostalgia se mezclaba con la humedad del atardecer tapatío. Una tarde, Julia lo vio sentado solo frente al cuartel, mirando las montañas cubiertas por una neblina espesa. Se acercó sin decir nada y se sentó junto a él. «¿Te arrepientes de ser federal?», preguntó después de unos segundos. Él sonrió levemente. «A veces me pesa. Pero también sé que si no lo hiciera yo, lo haría alguien que no ve la vida como la veo yo. Hay gente buena en este trabajo, pero a veces la sombra puede ser muy fuerte». Esa noche, Julia escribió en su diario: «No eran como decían, los imaginaba duros, fríos, distantes, pero detrás del uniforme hay historias, raíces y heridas que no se muestran a cámara». Con cada día, las palabras de Ramírez y Morales derrumbaban prejuicios, no solo sobre México, sino sobre la manera en que el mundo define lo mexicano. Clara, la más escéptica, comenzó a involucrarse, a reír y compartir historias de su vida en Stuttgart con los agentes locales, quienes la escuchaban fascinados. Sophie, que apenas hablaba español, aprendió a decir gracias, con el mismo acento dulce con que todos en el cuartel empezaron a llamarla Sofía. Sin embargo, una noche todo cambió. Cuando regresaban de grabar entrevistas en el mercado de Magdalena, se encontraron con un retén improvisado. Hombres armados, con el rostro cubierto, les hicieron señas para detenerse. Morales frenó en seco. Julia sintió el pulso acelerarse. Los otros agentes que iban en la camioneta de escolta bajaron con cautela, pero los gritos estallaron. «¡Apaguen las luces! ¡Bajen los teléfonos!», gritó uno de los encapuchados. El caos se desató en segundos. Disparos, voces, el rugido del motor intentando girar mientras Morales gritaba «¡Al suelo!». Julia no entendía todo lo que pasaba, solo el sonido metálico del miedo.
Cuando todo terminó, el eco se perdió en las montañas. Uno de los atacantes había caído y Ramírez sangraba en el hombro. Lo llevaron de urgencia al cuartel. La lluvia volvió esa noche espesa y silenciosa. Julia, empapada, permaneció junto a Morales mientras intentaban detener la hemorragia. Él respiraba agitadamente, pero susurró algo que ella nunca olvidaría. ¿Ves? Esto también es México. No solo los colores, también las sombras. Esa frase quedaría grabada en su mente. Era solo el inicio de un descubrimiento mucho más profundo. La tormenta no paró durante toda la noche. Las gotas repiqueteaban sobre los techos de lámina, como si el cielo entero quisiera advertir que algo había cambiado. En el pequeño cuarto, habilitado como enfermería, el aire olía a humedad, a sangre seca y a alcohol médico. Julia permanecía sentada junto a la camilla donde Ramírez descansaba, con el brazo vendado y el pecho descubriendo el movimiento lento de su respiración. Su rostro, normalmente sereno, parecía endurecido por el dolor. Morales entró pasado el amanecer, con los ojos rojos de cansancio. Se acercó sin hablar y revisó los vendajes. Afuera, el silencio del cuartel contrastaba con el bullicio del día anterior. Las mujeres alemanas dormían en una habitación contigua, agotadas por el susto. «¿Cómo está?», preguntó Julia en voz baja. «Va a vivir», respondió Morales, sin apartar la mirada del compañero. «Pero le va a costar volver al campo». La bala rozó un nervio del brazo. Se hizo un breve silencio. Julia observó el gesto firme de la gente mientras ajustaba el vendaje. Había algo casi paternal en su manera de cuidar a Ramírez, una fraternidad nacida más allá del uniforme. «Anoche pensé que todos íbamos a morir», dijo Julia finalmente. Morales exhaló despacio. «Eso se piensa cada vez que suena un disparo, pero uno aprende a no detenerse ahí». Si te conmueve esta historia basada en hechos reales, no olvides suscribirte y contar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Así seguiremos compartiendo más relatos sobre la vida en México, sin filtros ni adornos. Durante los días siguientes, el ritmo del cuartel cambió. Los federales reforzaron la seguridad, mientras las alemanas trataban de procesar lo ocurrido. Clara, que al principio había llevado la cámara siempre colgada, dejó de grabar por un tiempo. «No quiero filmar el miedo», decía. Sin embargo, Julia sentía que en aquel silencio periodístico había algo inmoral. Habían venido a documentar la realidad, no la versión cómoda de ella. Una tarde, cuando el sol comenzaba a secar las calles, Julia pidió permiso al jefe regional para visitar a las familias en los barrios cercanos. Morales se ofreció a acompañarla. «No quiero que salgas sola», dijo él, de forma casi instintiva. «Estoy aprendiendo que eso es parte de su trabajo», respondió ella, sonriendo. Caminaron por las calles de Magdalena, donde los niños jugaban con pelotas viejas y las mujeres vendían tamales en fogones improvisados. Los vecinos saludaban a Morales con respeto. Algunos lo llamaban el Federal Moreno, otros simplemente Don Miguel. Julia observó esa familiaridad con atención. En los ojos de la gente había afecto genuino, confianza. «No me tratan como un policía», le explicó Morales mientras caminaban. «Aquí todos saben que crecí en un pueblo parecido. Mi madre vendía pescado en la costa. Me hice federal no para imponer, sino para proteger». Julia lo miró con una mezcla de admiración y comprensión. En Alemania había escuchado sobre la desconfianza hacia las autoridades en países latinoamericanos. Pero lo que veía en ese pueblo era distinto. Era una relación compleja, sí, pero llena de respeto mutuo. En una de las casas, una mujer gorda y risueña los invitó a pasar.
¿Así que usted es la periodista?, le preguntó mientras servía café en tazas de barro. Ese hombre, señaló a Morales, nos ha ayudado muchas veces. Un día me trajo medicamentos cuando mi hijo estaba enfermo. No todos los federales son iguales, ¿eh? Julia asintió, conmovida. Aquella frase, dicha con tanta naturalidad, resumía mejor que cualquier tesis el motivo real de su viaje. De regreso al cuartel, el atardecer se extendía sobre los tejados como una sábana rojiza. En el horizonte, los cerros parecían encenderse con el reflejo del sol moribundo. Julia caminaba en silencio, pero dentro de su mente, las preguntas se multiplicaban. ¿Qué otras verdades se ocultan detrás de los estereotipos? ¿Por qué en Europa solo se mostraba una cara incompleta de México? Esa noche, mientras revisaba las grabaciones en su laptop, escuchó pasos en el pasillo. Morales apareció en la puerta. ¿Todavía trabajando?, preguntó con tono suave. Sí. Quiero ordenar el material antes de olvidarlo todo, respondió ella. Él se recargó en el marco y la observó con una mezcla de cansancio y afecto. Tú ves cosas que otros no ven. Tal vez por eso soportas estar aquí. Julia levantó la vista, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Tal vez por eso vine, contestó ella con una sonrisa triste. El silencio que siguió fue largo, casi cómodo. Afuera los grillos marcaban el compás de la noche. Días después, cuando Ramírez fue dado de alta, el ambiente se relajó. Las risas volvieron a los pasillos, y los oficiales se burlaban entre sí como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Julia notaba una sombra persistente en Morales. Pasaba horas revisando informes, hablando por radio, y a veces salía del cuartel en su camioneta sin avisar. Una tarde, al regresar de filmar con Sofía y Clara en el mercado, Julia lo vio sentado junto al río que cruzaba los límites del pueblo. Se acercó en silencio. Él sostenía una fotografía arrugada en las manos. Un niño de unos 6 años. «Es mi hijo», dijo antes de que ella preguntara. «Vive con su madre en Acapulco. Casi no lo veo». Julia sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. «Debe ser difícil estar lejos», susurró. «Más difícil es no saber si volverás a verlo», contestó él, sin apartar la mirada de la foto. El viento levantó polvo del camino. Julia pensó en las veces que había visto la distancia desde la comodidad de los aviones europeos, en los documentales que discutían la violencia latinoamericana desde escritorios climatizados. En aquel instante comprendió que lo que había venido a documentar no eran cifras, sino vidas. Esa noche reunió a sus compañeras. «Tenemos que cambiar el enfoque del documental», dijo con firmeza. «Ya no quiero hablar solo de diversidad en México, sino de humanidad, de cómo el color, el uniforme o el origen no definen el valor de una persona». Clara la miró en silencio. «¿Y crees que alguien en Alemania entenderá eso?». Julia respondió sin dudar. «Si lo sienten, lo entenderán». El día de su partida llegó con un cielo claro y apenas una brisa tibia. Las alemanas subieron al vehículo federal que las llevaría al aeropuerto. Morales se quitó la gorra y estrechó las manos de cada una. Cuando llegó su turno, Julia sintió que las palabras le pesaban en la garganta. «Gracias por mostrarnos lo que nadie nos había contado», dijo en voz baja. Él sonrió con aquella mezcla de dignidad y melancolía que ya le era familiar. «Gracias a ti por mirar sin miedo». El vehículo comenzó a moverse. Julia observó por la ventana cómo el cuartel se hacía pequeño en medio del paisaje dorado. Ramírez levantó la mano a la distancia, y Morales, de pie junto al portón, siguió su marcha hasta perderla de vista. En el vuelo de regreso a Berlín, Julia abrió su cuaderno y escribió las líneas que luego abrirían su documental. No eran como decían. Eran hombres que, bajo un uniforme, cargaban con siglos de historia, con cicatrices y con orgullo.
México no se entiende desde lejos. México se siente, se respira y se lleva dentro después de haberlo conocido. Ese documental, meses después, recorrería festivales internacionales y encendería debates sobre identidad, prejuicio y dignidad. Pero para Julia, y para quienes conocieron a Morales y Ramírez, lo más importante ya había ocurrido: el descubrimiento humano detrás del mito. Pasaron 3 años desde aquel viaje a México. El documental no eran como decían. Había recorrido varios festivales en Europa y Latinoamérica. Julia se había convertido, sin buscarlo, en una voz importante sobre la representación cultural mexicana en los medios occidentales. Había ofrecido charlas en universidades, recibido premios y publicado artículos sobre la historia afrodescendiente de México. Pero, a pesar de todo el reconocimiento, cada vez que terminaba una conferencia y las luces del auditorio se apagaban, una misma imagen regresaba a su mente, la de Morales, de pie frente al portón del cuartel, viendo cómo se alejaba su vehículo. El invierno berlinés era implacable. Las calles húmedas y los tranvías, avanzando entre la niebla, apenas ofrecían consuelo. Julia solía pasar las noches revisando imágenes filmadas en Jalisco, especialmente una que nunca había publicado: Morales cocinando para todos mientras Ramírez bromeaba a su lado. En esa escena, las risas se mezclaban con el humo del aceite y el calor humano llenaba cada rincón. No era periodismo, era la vida misma capturada por casualidad. En una de esas noches frías, recibió un mensaje desde un número desconocido. Era breve: «Soy Morales, vi tu documental. Gracias». Julia sintió que algo se encendía dentro de ella. Respondió con un simple: «¿Dónde estás ahora?». Pasaron unos minutos eternos antes de que apareciera la respuesta: «Trasladado a Oaxaca. Estoy bien. Ramírez también, ya enseña en la academia». Durante los días siguientes, intercambiaron mensajes cada noche. Morales contaba cómo el trabajo había cambiado, cómo el documental había hecho que incluso dentro del cuerpo federal se abrieran conversaciones sobre identidad y racismo. «Ahora hay más muchachos afrodescendientes entrando a la academia», escribió una vez con orgullo. Julia, desde su mundo académico, compartía con él fragmentos de sus charlas y le contaba cómo los estudiantes se emocionaban al saber de su historia. Si esta historia te está gustando, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace que podamos seguir creando relatos reales que conectan culturas y corazones. Meses después, Julia regresó a México invitada por una universidad en Oaxaca para un congreso sobre identidad latinoamericana. Apenas aterrizó, el olor a tierra caliente y a flores secas la envolvió otra vez, como si el país entero la reconociera. Morales fue quien la recibió en el aeropuerto, vestido de civil, más delgado, pero con la misma mirada franca. «Te ves diferente», dijo él sonriendo. «Tú también», respondió Julia conteniendo las emociones. «Pero sé que sigues igual por dentro». Caminaron por las calles empedradas del centro histórico, donde las bugambilias colgaban sobre los balcones y las campanas resonaban entre las cúpulas. Julia notó que Morales ya no hablaba tanto del trabajo. Parecía más tranquilo, más conectado con su entorno. Ella, en cambio, sentía que cada rincón de México le hablaba con un idioma que ahora comprendía sin esfuerzo. «¿Sigues siendo federal?», preguntó mientras tomaban café en una terraza. «Sí, pero he cambiado de enfoque. Trabajo en programas comunitarios, educación y reintegración de jóvenes. No todo se arregla con armas». Julia asintió. Había algo de poesía en escuchar eso del mismo hombre que había enfrentado un tiroteo frente a sus ojos. «¿Y tú?», dijo Morales. «¿Por qué volviste?».
Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. Porque dejé algo inconcluso. Él sonrió sin pedir explicaciones. Sabía a qué se refería. Durante los días del Congreso, Julia presentó avances de un nuevo proyecto, una serie documental sobre comunidades afromexicanas y su papel en la historia del país. Mostró testimonios de pescadores en Guerrero, maestras en Veracruz y jóvenes artistas en Oaxaca. Cada historia era un espejo de dignidad y pertenencia. Al final de su presentación, escuchó aplausos largos, pero lo que más la conmovió fue ver a Morales entre el público, de pie, con una sonrisa de orgullo contenida. Esa noche salieron caminando por las calles de la ciudad, iluminada por faroles. El aire olía a mezcal y leña. Julia detuvo el paso. «Cuando te conocí», dijo, «no entendía del todo lo que significaba ser de un lugar como México. Creí que era solo un conjunto de paisajes y contrastes, pero ahora sé que es más que eso. Es gente que resiste, que se levanta, que no espera aprobación del mundo». Morales la miró fijamente. «¿Y tú?», contestó. «Viniste buscando respuestas sobre nosotros, pero terminaste encontrando las tuyas». Julia sonrió. Por primera vez en mucho tiempo no sintió la distancia entre dos mundos. Pasaron los meses. Julia regresó a Alemania, pero México ya no la soltó del todo. Volvía cada año, ya no como periodista, sino como amiga. Llevaba donaciones para escuelas, ayudaba a coordinar becas y caminaba por los mismos pueblos donde antes grabó con miedo en el aire. La gente la recibía con afecto y una frase repetida: «La alemana que entendió México». Ramírez, recuperado y ahora instructor en la academia, la llamó una vez durante una visita. «Morales te espera en la costa», le dijo casi en secreto. «Ha construido algo nuevo allá». Julia viajó hasta la Costa Chica. El camino serpenteaba entre montañas y campos de maíz. Al llegar, vio una pequeña escuela junto al mar, pintada de azul con un letrero que le arrancó las lágrimas: «Escuela Comunitaria Camino Nuevo». Morales la esperaba en la entrada, rodeado de niños correteando con uniformes sencillos. «¿Esto lo hiciste tú?», preguntó emocionada. «Lo hicimos muchos», respondió él. «No todos los cambios ocurren en los cuarteles. Algunos empiezan en las aulas». Julia lo abrazó, sin decir palabra. El sonido de las olas acompañó ese silencio largo y necesario. Supo entonces que esa historia no le pertenecía solo a ella, ni siquiera a Morales. Era una historia de vínculos que cruzan océanos, de prejuicios derrumbados, de humanidad compartida. Antes de regresar a Alemania, grabó una última entrevista con él. Frente al mar, Morales dijo mirando a cámara: «Cuando conoces a alguien sin miedo, descubres que lo que nos separa es nada comparado con lo que nos une. Lo demás es ruido». Esa grabación cerró el nuevo documental, Camino Nuevo, dedicado a quienes aprenden que conocer un país no es mirarlo desde fuera, sino dejar que te transforme desde dentro. Julia lo vio estrenarse meses después en Berlín, y mientras el público aplaudía emocionado, una lágrima le corrió inadvertida por la mejilla. En el fondo del alma sabía que algo en ella se había vuelto irreversiblemente mexicano. Las olas golpeaban la costa con una cadencia rítmica, constante, como si el mar respirara junto con el pueblo que había aprendido a seguir su ritmo. En la pequeña comunidad donde Morales había levantado la escuela, los días comenzaban siempre igual, con el primer canto de los gallos, los niños corriendo por el patio de tierra y el aroma a pan caliente escapando de las cocinas vecinas. No era un sitio grande ni próspero, pero tenía algo que ni las ciudades podían ofrecer: esperanza sin artificios. Morales se había convertido en una figura querida, casi paternal. Ya no usaba el uniforme todo el tiempo.
Ahora vestía camisas de algodón y sombrero de palma. Coordinaba clases de lectura, talleres de deporte y programas de apoyo psicológico para los jóvenes que habían crecido entre carencias. Su manera de hablar era directa, honesta, con ese tono que mezclaba autoridad y ternura. Una tarde, mientras supervisaba una clase al aire libre, vio llegar a Julia. No la esperaba tan pronto. Ella bajó de una camioneta alquilada, con el cabello alborotado por el viento y una cámara colgada al cuello, como en los viejos tiempos. «Tenía razón», dijo mientras se acercaba. «No se puede entender México sin vivirlo». Morales sonrió. «Y tú viniste a vivirlo una vez más». Ella le explicó que planeaba quedarse por un mes, documentando cómo la comunidad había cambiado desde la creación de la escuela. Las calles estaban más limpias, los niños más saludables y, lo más importante, la gente empezaba a creer que podía construir su propio futuro sin depender de la suerte o de las promesas políticas. Si esta historia te inspira, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves. Tu apoyo ayuda a que sigamos mostrando lo mejor de las historias verdaderas de México. Julia comenzó a grabar entrevistas desde el primer día. Las mujeres del pueblo hablaban de cómo Morales había impulsado el cultivo colaborativo de maíz. Los jóvenes contaban que antes soñaban con irse al norte, pero ahora querían quedarse y estudiar para enseñar a otros. Aquella transformación era silenciosa, pero firme. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas, Julia y Morales compartieron un café frente al mar. Cuando llegamos la primera vez, pensé que los federales eran símbolos del miedo, dijo ella, pero lo que encontré fue humanidad. Y yo pensé que los extranjeros solo venían a juzgar, respondió él. Pero tú viniste a escuchar. Entre ambos se extendió un silencio cómodo, roto solo por las olas. Julia encendió la cámara y, sin guión, le pidió que hablara. «Dime qué es lo más difícil de trabajar por otros». Morales miró al horizonte. «Lo más difícil es convencerlos de que merecen algo mejor. El resto llega solo cuando lo creen». Esa frase, pronunciada con la serenidad que lo caracterizaba, se convertiría en el eje de la nueva serie documental. No sería una historia sobre él, sino sobre todos los que, como él, habían decidido actuar en lugar de esperar. Durante las semanas siguientes, Julia se integró por completo en la comunidad. Ayudaba a los niños con inglés, grababa canciones locales y cocinaba en las celebraciones. Hubo un festival una noche, con bailes y tambores. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba las risas. Morales, tímidamente, tomó la mano de Julia cuando comenzó una melodía lenta. Bailaron bajo las luces colgantes, sin decir nada, pero todo lo que habían vivido estaba presente en sus miradas. Al final del mes, cuando llegó el día de su partida, Julia caminó sola por la playa al amanecer. Morales la alcanzó unos metros antes de que subiera al vehículo. «No te despediré», dijo él. «Te esperaré». Julia sonrió con los ojos húmedos. «Entonces volveré». Antes de marcharse, dejó su cámara vieja en manos de un joven del pueblo. «Graba sus historias cuando yo no esté», le dijo. «Que el mundo vea lo que ustedes son». Morales la vio alejarse mientras el motor del vehículo se perdía entre el ruido del mar. Sabía que esa despedida no era un final, sino una pausa. Julia regresaría, y cuando lo hiciera, México seguiría transformándose lentamente con la fuerza de la gente que ya no esperaba que otros contaran su historia. Años más tarde. Camino Nuevo se convertiría en una red de escuelas comunitarias repartidas por las costas y sierras del país. Morales sería recordado no solo como exfederal, sino como un hombre que supo sembrar dignidad donde antes había silencio. Y Julia
Desde su nueva residencia en Oaxaca, seguiría escribiendo sobre ese México que cambió su vida. En sus notas finales, antes de dormir una noche, escribió: "Lo entendí tarde, pero a tiempo. Los verdaderos héroes nunca buscan fama, solo propósito".